Dios les bendiga en este día. Les envío un saludo. Espero que estén bien todos. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa, mi familia, a todos los que a través de este medio se han conectado todos estos días, estas semanas. Y mantenemos, ¿verdad?, nuestra conexión, nuestra relación con Dios, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Y como todas las semanas, todos los martes, tenemos siempre el estudio bíblico. Se cree que el estudio bíblico, o lo que aprendemos en la escuela dominical, como estamos acostumbrados a llamarle, ¿verdad?, el estudio bíblico que se tienen en las iglesias cada semana. Algunos lo hacen el domingo, algunos entre semana, pero se cree que es la fuerza lo que hace fuerte en el conocimiento de la palabra de Dios a toda la iglesia, a todas las familias, a jóvenes, a niños. Entonces, por eso siempre nos mantenemos escudriñando la palabra de Dios y aprendiendo de ella y yendo a las escrituras todo el tiempo. Y como hoy, como todos los martes, ¿verdad?, vamos a iniciar este estudio bíblico. Y antes de seguir adelante, vamos a orar. Les invito que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé la capacidad de poder entender lo que antes de la creación planeó darnos, o planeó revelar al ser humano lo que él había pensado desde el principio, y lo que él había pensado aún para hoy, ese día, y para nuestros tiempos y tiempos futuros también, tiempos finales. Así es que vamos a hacer una oración. Espero que esté bien, y vamos a orar en esta hora. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por todos los que a través de este medio, Señor, se están conectando, Señor, se están uniendo, Señor, a este Dios, a este estudio de la palabra de Dios. Sabemos que tu palabra es lámpara y luz, Señor, en nuestro camino. Que a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos mirar lo que tú, Señor, tienes para nosotros, lo que tú has preparado, lo que tú, Señor, tienes listo para nosotros en el futuro, y cuando, Señor, estemos contigo. Dios, que tu palabra en este día, Señor, sea sembrada en los corazones, caiga en buena tierra, Señor. Declaramos todos los hogares, Señor, donde está llegando, Señor, esta palabra. Señor, los declaramos santos, los declaramos libres por el poder de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que Dios, que a través del Espíritu Santo tú nos des, Señor, sabiduría, nos des entendimiento, que podamos en esta tarde, Señor, entender y comprender tu palabra, en el nombre de Jesús. Pues de nuevo, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Gregorio Serrano. Les saludo a través de la iglesia Manantial de Agua Viva, ubicada en el 12063 Pulver Road, en Burlington, Washington. Si un día quiere visitarnos, allí nos va a encontrar durante la semana, los martes, los viernes a las 7 y los domingos a las 11 de la mañana. De donde quiera que nos esté viendo, estamos estudiando la palabra de Dios, y el tema que estamos siguiendo desde la semana pasada es acerca de la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Quiénes son la iglesia del Señor? ¿Quiénes son los que forman parte de los que Dios ha llamado, aquellos que el Señor Jesús se refería como
mi iglesia, y que muchos pasajes bíblicos Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia. Pero ¿quién es su iglesia? Habíamos empezado a estudiar la semana pasada lo que significa iglesia, que viene de la palabra eclesia del griego, y que significa llamados, ¿verdad?, a congregarse, o llamados o congregación. Y tiene referencia de este concepto cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, y el mensaje que llevaba Moisés al faraón para que lo dejara salir, el mensaje era: nuestro Dios dice que nos deje salir para que le sirvamos en el desierto, porque Dios nos estaba llamando, Dios estaba llamando a esa congregación al desierto para que le adoraran, para que le alabaran, para que le sirvieran, para que fueran su pueblo, para que fueran en un momento, decirlo, la iglesia del Señor. Ya dije que iglesia significa congregación, que fuera esa congregación que Dios quería. Entonces, hablamos la semana pasada acerca del significado de la iglesia, que quiere decir congregación, pero quienes son los que son parte de la iglesia, son las personas nacidas de nuevo, o son las personas regeneradas que leímos en el Evangelio de Mateo acerca de lo que Jesús espera de su iglesia, y quiénes son los nacidos de nuevo, que son aquellos que por sus frutos serán conocidos. Y continuamos la enseñanza de la palabra de Dios, y vamos nosotros en este día a ver ahora no solamente lo que significa iglesia, sino cuál es la relación de la iglesia con Jesucristo. No solamente es por decir soy de la iglesia de Jesucristo o soy parte de la iglesia de Jesucristo, pero no solamente es un concepto o un nombramiento que nosotros recibimos o tú recibes, sino que es una forma de vivir, una forma de relación con Dios. Entonces, si tú eres de la iglesia, o tú eres de la iglesia de Jesucristo, o eres parte de la iglesia de Jesucristo, lo va a decir tu relación con Dios. Y no solamente tu relación con Dios, sino tu relación también con la iglesia. Entonces, son muchas partes, muchas características que tiene que ver en aquella persona que ha sido llamada y también es parte de la iglesia. Entonces, no solamente decir soy la iglesia de Jesucristo, sino tiene que ver con la regeneración en tu vida, y también tiene que ver la relación que tú tengas con el Señor Jesús, porque es una parte fundamental de la iglesia, que la iglesia tiene que lo manifiesta su relación con Cristo. Entonces, si en tu relación con Cristo no está sólida, o tu relación con la iglesia no está firme, entonces debía que hacerse una pregunta: ¿soy de la iglesia de Jesucristo sin tener una relación, sin tener una forma de vida como Cristo quiere que viva? Entonces estamos enseñando en esta tarde acerca de la iglesia, y que no solamente tiene que ver con el ver nacido de nuevo, sino una relación con Cristo también. La palabra de Dios usa tres figuras para decir la relación, describir la relación de la iglesia con Cristo,
Y aquí tenemos a unos versos de la Biblia que revelan o está el principio de lo que describe la relación de la iglesia con Cristo. Y primero vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, en el verso 9, que dice de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. El apóstol Pablo menciona tres cosas. Y esas cosas, tres cosas las escribe y las enseña a la iglesia que estaba en Corintios. Y primero dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros quiere decir que lo que Dios hace, lo que Dios quiere, o lo que la obra de Dios, nosotros somos parte de la obra de Dios. No que Dios la está haciendo nosotros, sino que lo que Dios hace, entonces nosotros tenemos que ser parte de esa obra que Dios está haciendo. Entonces, en otras maneras, si Dios quiere que el mundo conozca su palabra, entonces quiere decir que tú como iglesia, como colaborador de Dios, tú vas a predicar la palabra de Dios, tú vas a enseñar la palabra de Dios. Eso quiere decir ser colaboradores de Dios. Y el concepto de ser un colaborador quiere decir como un participante, ¿no? En otras palabras, tú participas en la obra, en el plan que Dios ha diseñado para que el mundo le conozca, o para que la iglesia siga caminando. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios. Y también el apóstol Pablo dice: vosotros sois labranza de Dios. En otras palabras, quiere decir que Dios nos ha formado, Dios nos ha moldeado, porque cada vez que tú practicas la palabra de Dios, cada vez que tú vives conforme a Cristo, o tú estás haciendo cambios a través de la palabra de Dios, o a través de escuchar la palabra de Dios, quiere decir que somos labranza de Dios. Él nos está labrando. Es como la tierra, como aquel que va a sembrar. Primero labra la tierra y después va a poner la semilla. Y edificio de Dios somos nosotros, porque somos hombres y mujeres en construcción. El día que nosotros lleguemos a pensar que lo sabemos todo, o que ya no necesitamos, o que ya somos los maduros suficientes, entonces en ese día Dios dejó de trabajar en tu vida, y Dios dejó de trabajar también en mi vida. Así es que lo que nosotros debemos reconocer, que nosotros no somos, no podemos trabajar solos, no podemos continuar solos, sino que nosotros somos el producto de la palabra de Dios en nuestra vida. Somos el producto de lo que la obra del Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Así es que no solamente es llamarse soy la iglesia de Jesucristo, sino tiene que ver muchas cosas. Incluye muchas cosas que cuando tú vas a la palabra de Dios, entonces tú llegas a pensar que estás muy limitado de poder haber entendido qué es o qué significa ser la iglesia del Señor. El apóstol Pablo en el verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo quiere decir, que nuestra vida tiene que ser basada en la vida de Cristo, en la vida de los fundamentos de la palabra, de lo que Jesús enseñó. Ahí tiene que estar fundada tu palabra. A veces nosotros pensamos que somos buenos porque nuestra familia es buena, o porque lo hemos heredado de alguien, pero déjame decirte que no, que nuestro fundamento
En otras palabras, nosotros dependemos de Cristo. Tú dependes de Cristo. Nosotros todos dependemos de Cristo. Entonces nosotros debemos entender como iglesia que nosotros dependemos de Cristo. Tu fuerza, tu fortaleza va a depender de lo que tú estés de agarrado del Señor Jesús. El apóstol Pablo hace esa metáfora como Cristo, el fundamento de tu vida. El Cristo, el fundamento de lo que tú haces. Cristo, el fundamento de lo que tú vives. Cristo, el fundamento de lo que tú eres. En otras palabras, la gente tiene que ver a Cristo en tu persona, tiene que ver a Cristo también en mi persona. Entonces, lo que estamos viendo aquí son las figuras que el apóstol Pablo usa como para nosotros parecernos a Cristo. En la palabra de Dios, los apóstoles, tanto como los profetas, ellos hicieron o enseñaban con muchos simbolismos o metáforas, y que el día de hoy nosotros también lo hacemos, o los dichos, para que nosotros los comprendamos más. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que somos colaboradores, como que si trabajamos con alguien, que somos labranza, como que somos tierra, como que somos edificio de Dios, como que si fuéramos una construcción, para que tú y yo nosotros podamos entender, y nosotros sabemos cómo se hace un edificio, cómo se labra la tierra y cómo puede ser uno colaborador o ayudar a alguien o ser parte de lo que alguien está haciendo. Así el apóstol Pablo está diciendo, y también está diciendo que el Señor Jesús es nuestro fundamento, nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Según estés tú de pie, según tú permanezcas de pie, porque Cristo está sosteniendo tu vida. Y tú y yo, nosotros debemos dar ese reconocimiento y recordarnos todo el tiempo de poner a Cristo como fundamento de lo que tú haces, de tus planes, de tus propósitos. A veces nosotros usamos el concepto, la frase, si Dios quiere, como quiera lo hacemos, pero no nos detenemos un tiempo si era en realidad la voluntad de Dios, o solamente lo hacemos o lo decimos, oh, si Dios quiere. Y si lo hacemos y si nos resulta, entonces decimos porque Dios quiso, pero no nos detenemos nosotros para recibir esa respuesta, pero solamente lo usamos así muy a la ligera. Es más que eso. Jesús como fundamento de tus planes, de tus propósitos, de tu ministerio, de tu pastorado, de qué sé yo, de tus finanzas, de tu trabajo, de todo lo que tú eres, de la vida de tus hijos. A veces nosotros pensamos, los hijos son buenos o van a ser buenos o les va a ir bien porque yo he hecho en ellos, pero déjame decirte que nosotros debemos poner el fundamento en la vida de ellos y decir, espero que Cristo los guarde, que ellos vayan en el camino correcto que Cristo ha puesto en ellos. Si eso ocurre, entonces estarán sólidos en lo que ellos son, en lo que nosotros seremos. El verso 16, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La otra ejemplo que usa el apóstol Pablo, o otra metáfora que usa el apóstol Pablo para nosotros, para enseñar nuestra relación con Cristo. ¿Qué somos con Cristo nosotros? ¿Qué parte somos de Cristo? El apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos el templo de Cristo. ¿Y qué era un templo? Un templo es una casa. ¿Y qué es una casa? Es donde una familia puede vivir, donde tú vives, donde yo vivo. Entonces, el apóstol Pablo hace una metáfora de que nosotros somos el templo
de Cristo, y cuando se relaciona como una estructura, una casa, y se le da el nombre de templo, a la mente viene inmediatamente que es una iglesia, no hablando de personas, pero lo que nosotros hemos acostumbrado a decir como un edificio. Cuando decimos vamos a la iglesia, nos dirigimos al edificio, aunque es incorrecto, pero ya lo tenemos nosotros en nuestra mente, y lo correcto es el templo, ir al templo de nuestro Señor. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos el templo de Dios, en donde Dios mora en mi corazón y mora en tu corazón. Entonces, si te das cuenta, nuestra relación y todo lo que está nombrando el apóstol Pablo, todo tiene correlación con el Señor, y donde el Señor ha encontrado morada. Y espero que en tu corazón el Señor haya encontrado morada. Si en este día tú no has entregado tu vida a Cristo, es tiempo y es momento para que tú digas: Señor, quiero ser tu templo, ven y mora dentro de mí, quiero ser la casa donde tú quieres vivir. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, la relación que el apóstol hace en cuanto a figuras simbólicas que el apóstol Pablo está usando, aún Mateo, el capítulo 18, sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 17 del capítulo 3 de Corintios. Dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois, dice vosotros, santo es. Y habla de cuidar el templo, de no destruirlo, de cuidar este cuerpo y no destruirlo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está haciendo un simbolismo. Dice: el cual sois vosotros, dice, porque Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Entonces está hablando que nosotros debemos guardar y cuidar el templo, nuestro cuerpo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo. Acuérdense, tu cuerpo, tu vida es casa de Dios y es templo del Espíritu Santo. Y seguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, dice el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. La relación de la iglesia con Cristo es que el Señor Jesús está diciendo que en esa roca el Señor iba a edificar su iglesia. En otras palabras, a ti y a mí. ¿De quién está refiriéndose el apóstol Pablo? El Señor en el Evangelio de Mateo, refiriéndose a la roca, está hablando de sí mismo. Él es la roca, él es la peña, porque roca no era una piedra, sino que era una peña. Y una piedra se desgajaba de una peña. Entonces, hablando de el Señor, que Él edificaría su iglesia en la roca. En Él mismo edificaría la iglesia. Y asimismo dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Y lo que hemos visto en este momento es la correlación o la relación de la iglesia con Cristo, en una manera simbólica de lo que Jesús enseñó y de lo que el apóstol Pablo también enseñó. Y tenemos muchos ejemplos. Podemos decir que también lo podemos hacer nosotros. La tierra no puede dar frutos si el agua no cae y el sol le pega. Entonces
así es como el Señor para nosotros. Si no hay sol, no hay lluvia, la tierra no produce. Pero cuando hay sol y hay lluvia, la tierra produce mucho fruto. Entonces podemos nosotros también hacer una metáfora de esa manera, y nosotros miramos que el sol y el agua con la tierra hay una relación, hay una correlación, y entonces la tierra es fructífera. Así también tú y yo, nuestra relación con Cristo, entre más nuestra relación con Cristo sea más fuerte, tu vida será más fructífera. Nuestra vida será más fructífera. Entre más nuestra relación con Cristo sea más fuerte y sea relevante para ti, entonces tu vida será de victoria en victoria. No quiere decir que no tengas pruebas y luchas. Las luchas y las pruebas son parte de la vida diaria, pero el Señor Jesús te dará a ti la victoria. Entonces, puedes anotar ahí el simbolismo que hay entre la iglesia y también el Señor Jesús. Somos colaboradores, somos edificios, somos labranza, el fundamento es Cristo, edificados en la roca que es el Señor. Ahí somos nosotros edificados. Ahora vamos a ver nosotros en estas figuras el énfasis. Dice: puesto sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo y la morada de Dios en ella por su Espíritu. Vamos a ver ahora la gran relevancia que tiene tener ese fundamento y esa conexión, esa relación para con tu vida y para con mi vida. ¿Cuál es el énfasis, puesto sobre el fundamento de la iglesia que es Cristo y la morada de Dios en ella por el Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo es algo fundamental en la vida del creyente, y ya que estamos hablando de la iglesia, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces, te das cuenta que son muchas partes, no son muchas cosas que intervienen en lo que es la iglesia. No solamente decir: oh, yo soy la iglesia del Señor Jesús, pero tiene que ver relación, tiene que ver haber nacido de nuevo, tiene que ver con una regeneración, tiene que ver una dependencia del Señor Jesús. Y ahora vamos a ver lo gran relevante de ese fundamento que es Cristo para la iglesia a través del Espíritu Santo. Y la primera carta del apóstol Pablo en Corintios, en el capítulo 12, el verso 13, nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahora no solamente habla de un simbolismo que nos conecta con Cristo, sino ahora habla la esencia que nos conecta con Cristo y a todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 12 de Primera de Corintios: porque por un solo Espíritu fuimos nosotros que bautizados en un solo cuerpo. ¿Y qué es ser bautizados en un solo cuerpo? En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo: nosotros hemos sido metidos en un solo cuerpo a través del Espíritu Santo. Porque bautizados en un cuerpo quiere decir
sumergidos, metidos en un cuerpo. En otras palabras, miramos como en una forma de decirlo, que el Señor nos metió o nos bautizó. Bautizar quiere decir zambullir. Bautizar quiere decir meter. Bautizar quiere decir sumergir. Entonces, quiere decir que a todos nos ha sumergido, nos ha metido en un solo cuerpo a través del Espíritu Santo. Es por eso que en todos los que son parte de la iglesia del Señor Jesús han sido metidos en ese cuerpo que es la iglesia, sumergidos por el Espíritu Santo. Y dice que todos hemos sido bautizados. ¿Y qué es ser bautizados? Sumergidos, metidos en ese poder del Espíritu Santo, que es el que obra, el que hace que tú entiendas la palabra de Dios, que tú entiendas los planes y los propósitos de Dios. Es lo que tú entiendas lo que quiere Dios hablar a tu vida y quiere Dios hablar a mi vida. Entonces hemos sido bautizados o metidos en ese cuerpo por el Espíritu Santo, y hablando en aquellos momentos donde las culturas eran tan diferentes como en el día de hoy, que son tan diferentes las culturas, y que en una iglesia puedes mirar muchas culturas, pero que podemos venir a conectarnos porque el Espíritu Santo nos ha metido en ese cuerpo. Es bien interesante, es bien hermoso. Cuando tú llegas a una iglesia tienes un gran recibimiento, porque la iglesia que te recibe, tanto tú como llegas, el mismo Espíritu que mora allí, el mismo Espíritu que mora en ti, nos hace sentir que somos parte y hemos sido pegados a ese mismo cuerpo que es a través del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, hablando en el momento, en la carta a los Corintios, donde había dos culturas tan diferentes, que había un contraste muy grande acerca de lo que comían, acerca de lo que practicaban, de lo que vestían, de cómo se aseaban, de cómo se dejaban el cabello. Entonces el apóstol Pablo está diciendo ahí, ha bautizado, puesto dentro de esa iglesia o el cuerpo a judíos y griegos. Y es muy bonito, porque muy interesante, porque en Cristo, como iglesia que Dios nos ha conectado, podemos nosotros conectarnos con gente de diferente parte del mundo, de diferente lengua, y hablar del Señor Jesús, hablar de su palabra, y poder entendernos y poder escuchar el amor que tienen para con Cristo, y uno también expresar el amor que uno tiene para con el Señor, y poder motivarse y entenderse. Pero todo eso ha sido trabajo y obra del Espíritu Santo. Si algo diferente está ocurriendo a ti, que quizás un rechazo con la iglesia, o la iglesia un rechazo contigo, algo no está funcionando bien, y debemos de regresar a estos textos bíblicos donde el apóstol Pablo dice que hemos sido bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo. Dice, sean judíos o griegos, esclavos y libres también. El estado social ahí cabe en Cristo también. No solamente el estado cultural, la diferencia, sino también el estado social. Había en aquellos entonces personas que eran esclavas, personas que eran libres. Pero ¿cómo eran las personas que pensaban, las que eran libres? ¿Cómo pensaban de los esclavos?
Las personas que eran libres, al mirar un hermano que era esclavo, ellos lo menospreciaban en aquel momento. Quizás se sentían mayores o en un alto rango más que ellos. ¿Y cómo se sentían los esclavos en aquel entonces, que eran los siervos? Se sentían quizás con una baja autoestima. Y pudiéramos ver en este tiempo cómo se sentiría una persona rica o un creyente rico, un creyente pobre, que son clases sociales bien distantes. Pero nótese, el apóstol Pablo está hablando, todas las culturas fueron bautizadas, sometidas ahí por el Espíritu Santo. Todas las clases sociales fueron metidas allí en ese cuerpo que lo hizo el Espíritu Santo. Dice, sean libres o sean esclavos. Dice, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Otras palabras, algo bonito y interesante, que el Señor no hace excepción de personas. Para Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay libres, no hay esclavos. Para el Señor somos uno. Y el apóstol Pablo está hablando en la carta a los Corintios, porque en la iglesia de los Corintios, uno de los problemas más grandes que había allí eran las diferencias en cuanto a lo cultural. Eran las diferencias en cuanto al estado social. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo que el Señor nos había metido en un solo cuerpo, y ahí ya no había diferencia social ni también diferencia cultural. En Cristo somos hijos de Dios, somos creyentes cristianos, somos hermanos en Cristo. Y si en este día tú tienes un problema de sentirte más que otros, debes de venir a estos textos y arrepentirte. O si te sientes menos que otros en la iglesia, debes de venir a estos textos y poder entender que no eres menos, sino que todos somos iguales, porque Pablo está diciendo, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La misma esencia, la misma naturaleza espiritual. Cuando el Señor nos estaba dando vida espiritual, depositó en nosotros el Espíritu Santo, porque déjeme decirle que si no fuera así, el Señor hubiera puesto el Espíritu Santo dentro de usted y dentro de mí, déjeme decirle que usted y yo no pudiéramos entender lo que la palabra de Dios dice, no pudiéramos entender o percibir lo que Dios está hablando. Pero cuando Dios nos da de beber de ese mismo espíritu, viene la revelación de Dios, viene la apertura de la mente, viene la apertura del corazón, y ahora tú empiezas a comprender y entender las Escrituras. Y ahora tú puedes llorar cuando lees las Escrituras. Tú puedes decir, Cristo murió por mí. Lo que dice en Isaías 56, lo está diciendo por mí, que fue molido, fue desechado por mis pecados, los pecados que yo cometí. Y entonces tú puedes quebrantarte, o cuando lees la palabra de Dios y te habla a ti acerca de algo erróneo o equivocado que tú estás practicando, entonces vienes a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es un espejo, es una palabra, es una espada, es la luz que va a iluminar la oscuridad que quizás está queriendo cubrir tu corazón, o aquellas cosas equivocadas, erróneas, o pecados que pudieran entrar en tu corazón o venir a tu mente. La palabra de Dios, cuando tienes al Espíritu Santo, vienes al arrepentimiento.
vienes al reconocimiento y de decir, Señor, me he equivocado, me arrepiento de mi falta, me arrepiento de mi pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que Dios nos dio dio de beber, eso es lo que produce en nosotros. La obra, miramos que la iglesia es la obra del Espíritu Santo en tu vida, en la iglesia. Entonces, te darás cuenta que son muchas cosas que incluyen no solamente decir soy la iglesia del Señor, sino es muchas cosas, así como la vida. La vida no depende de una sola cosa, no depende del trabajo, no depende del dinero, no depende de la comida, no depende del descanso, no depende del día y de la noche, sino que depende de todas las cosas, de todo, porque todas las cosas que tú llegas a vivir en un día, todas esas son el complemento para que tú te desarrolles. Tú necesitas trabajar, pero no solamente trabajar, pero necesitas descansar, pero no solamente descansar, necesitas alimentarte, necesitas reposar, necesitas aún tener un paseo, tener un retiro, tener un reposo, tener una comunicación, una correlación. Todo eso nosotros necesitamos. Así es la iglesia, que no solamente dependemos de una cosa, lo que Dios hizo, sino también depende de lo que tú estás haciendo para con Dios, sino que depende de lo que tú estás viviendo en este tiempo. También la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo habla de esta manera y dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, habla acerca de que sometió, ¿verdad?, todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Dice sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces quiere decir que todo conquistó el Señor. Él es la cabeza y lo sometió bajo sus pies. Y quiere decir que sometió todas las cosas. Aquellas cosas, y habla de aquellas cosas que tú no tenías control, pero las sometió. Aquellas cosas que te controlaban, que te sometían, el Señor las conquistó por ti y ahora las puso debajo de nuestros pies, y todo lo que Él hizo lo puso debajo de los pies de Cristo. Y si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y nosotros somos las manos, el cuerpo, las piernas y los pies, quiere decir que los sometió todas las cosas, dice sobre todas las cosas a la iglesia. Y nos dio no solamente salvación, sino que a través del Señor Jesús debemos de entender que nosotros nos ha dado posición. El Señor Jesús nos ha dado posición. Hablaba en el Antiguo Testamento, en los libros de la Torá, en los libros de la ley, hablaba el Señor Jesús que cuando su pueblo viviera y cumpliera la ley o los mandamientos que él decía o que Él daba, que les dio una promesa. Dice: ustedes no serán cola, sino serán por cabeza. Dijo: ustedes no estarán debajo, sino estarán encima. Y cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú abrazas a Cristo como el fundamento, como lo principal en tu vida, entonces el Señor Dios te posiciona. Pero a medida que tú te alejas, tú te apartas
déjame decirte que te alejas de la posición que Cristo te ha puesto, y todo aquello que tú controlabas en Cristo y sometías en Cristo, ahora por haberte alejado de Cristo, apartado de Cristo o no estar en Cristo, todas esas cosas te controlan y te someten. Pero cuando vienes con Cristo, que eres tu fundamento, tu relación con Él está al 100%, Él es tu fundamento, es tu relación y tu correlación con Él está fuerte, está fortalecida. Entonces el Señor Jesús viene y te posiciona. Acuérdate que en el libro de Josué, Dios le promete a Josué: mira, te mando que seas valiente, no temas, no desmayes, sé fuerte. Y le dijo: mira, medita en este libro de la ley, y dice, y todo lo que está escrito en él, dice, y si tú lo vives, tú lo practicas, dice, todo lo que hagas te va a ir bien. Y una de las promesas que Dios le dio a Josué era de que todo lo que pisare en la planta de sus pies sería de él. Entonces quiere decir que Dios lo estaba posicionando cuando Josué era su fortaleza y su fundamento, la ley y los mandamientos. En el libro de Josué, como hemos predicado hace unos días, revela un Dios fiel con un pueblo fiel. Dios es fiel con un pueblo fiel. Entonces, cuando un pueblo es fiel a su palabra, Dios es fiel y lo posiciona. Entonces quiere decir que Dios te posiciona a ti. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 22, acerca que Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El posicionamiento que Dios te da y donde Él te pone cuando tú has nacido de nuevo, tu relación, tu conexión, cuando Él es tu fundamento y cuando tú entiendes y te has integrado y entiendes que has sido bautizado y metido y ahora es parte de la iglesia. Déjame decirte que tú no puedes lograr nada aislado de la iglesia. Todo tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero que entiendas esa parte. En otras palabras, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y lo que tú necesitas es integrarte al cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Tu relación con Dios o tu relación con la iglesia revela tu relación con Dios. No puedes tener relación con Dios y no tener relación con la iglesia, porque déjame decirte que la iglesia es el cuerpo de Cristo. A veces hay gente que dice: creo en Dios, soy salvo, soy hijo de Dios, Cristo es el fundamento, pero sin querer ser parte de la iglesia, donde el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos ha bautizado y nos ha metido a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú desprecias a la iglesia, desprecias al cuerpo de Cristo, y entonces estás tú cometiendo un gran error, una gran falta a lo que la palabra de Dios enseña, que acerca de el fundamento o la relación con Cristo. Tu relación con la iglesia revela tu relación con Dios. Si tu relación con la iglesia no es saludable, déjame decirte que tu relación con Dios tampoco lo es. No, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te ha sumergido en la iglesia
¿Y dónde es que tú vas a revelar o manifestar tu vida o a Cristo en ti, si no es a través de la iglesia, con la iglesia y para la iglesia? Así es que seguimos entonces. Acuérdense que el énfasis, ¿verdad?, figurativo acerca del fundamento de la iglesia, que es Cristo, pegados a Cristo. En otras palabras, pegados a Cristo. Cada mes nosotros, o todas las iglesias y nosotros también, practicamos el tomar la Santa Cena, y siempre hacemos énfasis. La Santa Cena representa nuestra relación con Cristo, nuestra parte con Cristo, nuestra parte con los pactos de Cristo. Entonces, una de las cosas que debe de haber en la iglesia es la relación con el Señor. El énfasis puesto también en la relación vital de la iglesia con Cristo. Él dice, Él es la cabeza de la iglesia, hablando de Cristo, y ella depende de Él. Nosotros dependemos de la iglesia. Dice, también muestra que la iglesia está llamada a continuar la obra redentora de Cristo en la tierra, porque ella es su cuerpo y Él es, dice, la cabeza. No solamente revela la palabra de Dios nuestra relación con Cristo, sino que nuestra relación con Cristo tiene que ver también con la redención de Cristo que Él manifestó a la tierra, y que nosotros como su cuerpo, nosotros y Él siendo la cabeza, que nosotros debemos de continuar esa redención que Él trae. Cuando habla de redención, habla de redimir, de rescatar, porque Dios en esos tiempos, el Señor quiere seguir rescatando las almas, salvando las almas, y el Señor en este tiempo quiere usar su cuerpo, que es su iglesia, que eres tú, que soy yo, y para eso estamos. Nosotros debemos de entender que somos la boca de Dios, somos los pies de Dios, somos la mano de Dios, somos el corazón de Dios, y que a través de nosotros el Cristo se tiene que revelar, o se quiere revelar hacia el mundo entero. Así es que en la medida que tú tengas la oportunidad de revelar a Cristo, de revelar el amor a otros, porque es la obra redentora de Cristo a través de su vida y a través de su cuerpo que nosotros somos, entonces nosotros debemos de continuar esa redención que el Señor Jesús empezó, y que en esos días la continúa a través de su cuerpo, que es la iglesia. Segunda de Corintios, vamos a leer el segundo texto de Efesios 22-23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos con segunda de Corintios, en el capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El apóstol está hablando acerca de que él tenía, dice, celo de Dios, y que los había desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y está hablando de ese deseo, de ese anhelo que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo quería que todo el mundo conociera a Cristo, que todo el mundo se salvara. Él quería, su deseo estaba que todo el pueblo de Israel conociera a Cristo, conociera la salvación.
era un anhelo fuerte de él. Aún dice, porque lo celo con celo de Dios, un anhelo, algo que él tenía bien fuertemente, que lo único que quería para la humanidad y para el mundo y para la sociedad en aquel tiempo y para el pueblo de Israel era que fueran salvados, que fueran redimidos, que fueran rescatados. Y ese debe de ser el deseo que tiene que haber en tu corazón como como relación de Cristo contigo o tú con Cristo y continuando la redención que el Señor tiene para el mundo entero. Anhelando fuertemente que tu familia sea salva, anhelando fuertemente que tus vecinos sean salvos, anhelando fuertemente que todos tus amigos sean salvos, que los que te conocen a ti, tienen comunicación y relación, sean salvos, que sea un deseo incansable para ti, porque somos el cuerpo y a través del cuerpo nosotros, Cristo está obrando y debiera de obrar o debiera de estar obrando en tu vida y en mi vida. Y si hoy tú te hicieras esta pregunta, ¿qué quiere el Señor hoy que yo haga? ¿Qué quisiera el Señor hacer a través de mí? Y el Señor fácil y rápido te contestaría, quiero que le prediques a la gente, quiero que la gente se salve, quiero que la gente sea redimida. ¿Por qué te digo esto? Porque en las últimas instrucciones que el Señor Jesús dio a sus apóstoles, en el capítulo 28, en el verso 19 en adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19 en adelante, Él les da una última recomendación. Después de 3 años haberles enseñado qué era lo que Él quería para el mundo. Y Él les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Él, y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Número 1, lo que Jesús vino y trajo al mundo fue el amor de Dios, el Evangelio, el anuncio para todo el mundo, el anuncio de salvación. Y ese debe de ser el anuncio que tú tengas para el mundo, para la sociedad, para los que te conocen y para los que tú conoces también. Ese debería de ser el anuncio, tu anhelo, tu celo. Si algo celas, ¿y qué es celar? Celar quiere decir hacer lo que otros hacen, querer algo que quizás con anhelo y un celo de poder alcanzarlo, una desesperación, un deseo enorme. Y eso es lo que el apóstol Pablo revela en 2 Corintios capítulo 11, verso 2, el anhelo grande que él tenía de alcanzar a aquellos que no conocían al Señor. Por último, déjame compartirte las últimas escrituras, Efesios capítulo 5, verso 24, ya casi terminamos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El verso 31 dice, porque esto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 32 habla, grande es ese misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Una gran relación que habla de Cristo con la iglesia, de un marido con su esposa o su esposa con su marido, y
de que el marido, el hombre y la mujer en un determinado momento por esa relación, por esa unión con su pareja, son capaces o llegan a ser capaces de apartarse de sus padres. No estoy hablando de abandonarlos, sino para unir sus vidas con su cónyuge, que viene el momento y hacen esa decisión, y es la decisión más grande que cualquier hombre o mujer puede hacer. Entonces, así de grande es la relación de Cristo con su iglesia y de su iglesia con Cristo. Y así debe de ser tu relación con el Señor. Y para terminar con una pregunta, ¿en qué medida está tu relación con Cristo? ¿Está fuerte? ¿Está media fuerte o está débil? Hoy tú y yo debemos de meditar que no solamente somos iglesia, sino que también depende qué tan fuerte está nuestra relación con Cristo. Y nuestra relación con Cristo revela de qué manera se puede relevar lo que tú eres capaz de hacer por Él, o lo que tú estás haciendo por Cristo. Eso revela tu relación, qué tan fuerte está con el Señor. Si hoy no estás haciendo nada para Cristo, entonces déjame decirte que tu relación quizás pudiera estar débil, o pudiera estar muy escasa. Sabemos que lo que tú eres capaz de hacer y lo que tú estás haciendo revela tu relación con Dios. Entonces, eso es lo que debemos hoy meditar para pensar haciendo esta pregunta. Vamos a orar. Qué bueno que estuviste con nosotros conectado. Y vamos a orar. Quiero hacer una oración. Sigamos orando por los doctores, por las enfermeras. Sigamos orando por las personas que están padeciendo este mal del coronavirus. Oremos también por todas las personas que no ha llegado a sus vidas. Que Dios los guarde. Si tu hogar no ha llegado, que Dios te siga guardando. Declaramos el Salmo 91 sobre tu vida. Que Dios te guarde, que Dios te proteja. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos en esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, de estar conectados con tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno que nos están oyendo, Señor. A todos los oyentes, bendícelos ahí donde están, Señor. Que esta palabra, Señor, el poder entender, Señor, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación, Señor, con Cristo, que sea más fuerte, Señor. En esta hora te pedimos por los doctores, enfermeras, Señor, que están allí, Señor, enfrentando este mal, Señor, del coronavirus. Cúbrelos, protégelos. Cubre, Señor, las familias, Señor, los hogares que nos están escuchando, Señor, y aquellos que están padeciendo, Señor, esta enfermedad. Te pedimos que en este día tengas misericordia, Señor, por ellos. Bendícelos, Señor, ahí donde están, Señor. Darles la oportunidad de que te conozcan. Padre Santo, en esta noche, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Bendigo desde aquí, Señor, a todos los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día viernes a las 7 y el domingo a las 11. Y que la paz de Dios que reine sobre tus corazones, que reina la paz que sobrepasa todo entendimiento, reine en tu corazón, y que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego.